El tema de la crisis económica que ya en este mismo programa le habíamos presentado y planteado a usted desde el año pasado. Recordará que hicimos una serie de 3 o 4 programas. Hoy es más presente este tema y más vigente que nunca. No nos cabe duda que hoy México, los mexicanos, las autoridades, el mundo entero está consciente de una crisis económica que apenas comienza a manifestarse. ¿Qué puede suceder? ¿Habrá soluciones? ¿A finales de este año o a principios de 2010 comenzaremos a ver la luz? ¿O tal vez esta crisis económica es solamente el inicio de lo que puede continuar y presentarse como una gran depresión de consecuencias incalculables? Hablemos hoy sobre este tema, conozcamos las causas, en qué situación nos encontramos y además qué nos tiene preparado el futuro. Platicaré en esta mesa con un experto en el tema, el presidente de la Asociación Cívica Mexicana Pro Plata. Además le presentaremos opiniones del Papa, del presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, del director de la Sala de Prensa de la Santa Sede y de expertos analistas en este tema. Esto y más hoy en El Pulso de la Fe. Acompáñenme. En efecto, ese es el tema de hoy. Sea usted bienvenido a este programa. Le saludo con el aprecio de siempre. Y le aseguro que usted conocerá hoy, junto con un servidor, cosas que ni se imagina en torno a la moneda, al peso, al dólar, al euro, a los metales, el oro, la plata. ¿Por qué? ¿Por qué se presentó esta crisis económica? ¿Alguien está saqueando a los bancos de Estados Unidos y qué sucede con el resto del mundo y con México? Hoy conocerá muchas cosas. Pero antes un breve comentario en torno al tiempo que estamos viviendo ya. Hoy es primer domingo de Cuaresma. La Cuaresma pues ha iniciado formalmente. El miércoles de esta semana fue miércoles de ceniza y estos son los 4 días que anteceden al tiempo litúrgico de la Cuaresma. El miércoles de ceniza, jueves, viernes, sábado de ceniza, hoy primer domingo de Cuaresma, con el ayuno, con la abstinencia de carnes que caracterizan a este tiempo litúrgico. Pero antes de la Cuaresma y de la abstinencia de carnes tiene lugar una fiesta pagana muy simpática, que es el carnaval o los carnavales. Carnaval significa despedida de la carne o despedirse de la carne, ¿no? Y por eso los carnavales siempre se sitúan en el fin de semana previo al miércoles de ceniza. Muy conocido, el carnaval de Venecia, muy fino, elegante y también pues con algunos excesos, ¿no? Pues de eso se trata, de despedirse de la carne, de todo tipo de carne. Hay excesos en el comer, en beber, otros excesos también. Está el carnaval de Río de Janeiro, en Brasil, y en México pues tenemos Veracruz, tenemos el carnaval de Mazatlán y el de, ¿cuál otro? Cozumel, ¿no? Los carnavales. Así que ha pasado el carnaval. Espero que ya nos hayamos despedido bien de la carne. Para iniciar este tiempo litúrgico penitencial es la oportunidad de vivir una conversión y de poner la atención desde el pulso de la fe en quien creemos y en quien nos ama. Así que bienvenido a este inicio de Cuaresma. Hoy domingo también celebramos el Día de la Familia, una muy buena iniciativa del Consejo de la Comunicación, así que hoy también podemos tener la atención en nuestras familias, hoy y todo el año. Empecemos con el tema de hoy, la crisis económica. Vea usted una nota de inicio que nos explica rápida y brevemente lo que ha sucedido, los antecedentes y en dónde estamos parados hoy. Mire. Crisis económica. A partir de septiembre de 2008, todo el mundo es consciente de la existencia de una crisis sistemática global caracterizada por el colapso del sistema financiero estadounidense y de su contagio al resto del planeta. Dicha crisis se ha transformado en una acentuada recesión para más del 50% de las naciones y en el 2009 cristalizará a una gran depresión de magnitudes incalculables. Se trata de la primera Gran Depresión global, si tenemos en cuenta que la Gran Depresión de los años 30 se dio fundamentalmente en Europa y los Estados Unidos, y sus proporciones serán mucho mayores si comparamos los indicadores que antecedieron a ambas crisis.
Todo esto comenzará con la explosión de la burbuja de los bonos del Tesoro estadounidense y hacia el verano de 2009 vendrá el colapso del dólar, cuando la imposibilidad de los Estados Unidos para pagar a sus acreedores haga que ese país entre en cesación de pagos. En México, uno de los países más ligados al dólar, la recesión se ha manifestado en restricción de liquidez, contracción del crédito, erosión de los activos, quebranto de cuantiosas inversiones, desplome de las ventas, desaceleración de la producción manufacturera y de servicios, quiebra de cientos de empresas y pérdida de miles de empleos. No se ve que todo esto vaya a tener solución, pues el gobierno ha reaccionado con planes de control de precios e incremento de gasto que ocasionan mayor déficit e inflación, lo cual no hará sino empeorar la situación. Bien, esta es la situación inicial. Ahora, ¿qué es lo que el Papa opina de esta crisis económica? Empezando el año 2009 apenas, él presentaba su discurso tradicional a los embajadores acreditados ante la Santa Sede, el cuerpo diplomático acreditado ante esa nación, ante ese Estado que es la Santa Sede. El padre Federico Lombardi, director de la sala de prensa de la Santa Sede, a inicios de este año comentaba en su editorial semanal el discurso que el Papa presentó a los embajadores. Y allí ponga usted mucha atención, dice, esta crisis económica la podemos ver como un motivo de esperanza, pero fundada en un cambio. Mire lo que dijo. Hay que ver la actual crisis económica mundial como un banco de pruebas, como un reto para el futuro y no solo como una emergencia a la que dar respuestas a corto plazo. Así lo dijo el Papa en la homilía del 1 de año y propuso de nuevo el tema de un nuevo modelo de desarrollo que piden no solo las dificultades y financieras inmediatas, sino también el estado de salud ecológica del planeta y sobre todo la crisis de cultura y moral cuyos síntomas son evidentes en todas partes del mundo. Un mensaje fuerte para el año que empieza, una manera de cambiar el miedo frente al futuro en trabajo para construir un futuro mejor. Y el Papa propuso también un método para el compromiso común, opciones de justicia y de sobriedad, opciones de solidaridad que frenen el deseo insaciable que suscita luchas y divisiones, que moderen el ansia de poseer para volvernos disponibles para el compartir y la acogida recíproca. La pobreza del mismo Cristo, la historia de la espiritualidad y del compromiso cristiano a favor de los otros, se presentan como ejemplo eficaz para caminar por este camino. Porque la pobreza en el espíritu, la libertad frente al egoísmo, es el instrumento eficaz que nos hace capaces de combatir la pobreza injusta, material y moral, que envilece la dignidad humana y está en el origen de tensiones, odios y conflictos. Es cierto que los problemas del mundo de hoy son enormemente complejos, pero hay algunos puntos de partida para buscar respuestas de largo alcance que son sumamente sencillos y claros, pero es necesario querer aceptarlos. Nos deseamos un 2009 de mayor sabiduría para pasar de la crisis a la esperanza. Ya ve usted, el Papa se refería a una crisis económica, pero también a una crisis ecológica, también a una crisis de valores, a una crisis moral. Entonces, esta crisis económica no viene sola, es la consecuencia de otras causales. Hay una crisis moral, por supuesto, hay una crisis de valores. La delincuencia, los crímenes que estamos viviendo en México, no los habíamos tenido nunca, consecuencia de una crisis de valores y de moral. Bien, avancemos en este tema. Esto decía el Papa a principios de año. Pero a finales de 2008, en el mes de diciembre, un hombre visionario, quien actualmente es el presidente de la Asociación Cívica Mexicana Pro Plata, me refiero al señor don Hugo Salinas Price, presentaba él un discurso ante varios amigos, líderes, personas influyentes en la sociedad, sobre lo que estaba pasando. En un análisis hecho por él, presentaba la situación. Vea usted extractos esenciales de esto que don Hugo Salinas Price ya nos explicaba que estaba sucediendo en diciembre de 2008. Estamos contemplando día a día el colapso mundial del castillo de naipes económico que se construyó a partir de 1971, cuando los Estados Unidos se negaron a redimir los dólares que estaban en poder de bancos centrales del resto del mundo a lo que habían prometido, a
$35 contra $35 entregaban una onza de oro. ¿En qué consistió el castillo de naipes? Consistió en una expansión de crédito mundial irrestricta desde 1971. Esta expansión de crédito bancario, crédito fabricado en libros de la nada, produjo un aparente auge. Decimos aparente porque toda expansión de crédito y de dinero en circulación que nace de la nada produce distorsiones económicas, produce malas inversiones y exceso de consumo, errores que no se reconocen, pues quedan encubiertos bajo la expansión. En el otoño pasado culminó la borrachera financiera y ha comenzado la cruda mundial. El crédito está paralizado, el sistema financiero no otorga crédito porque los grandes bancos del extranjero saben que sus activos consisten en pura chatarra. Entonces se están preparando para las pérdidas que van a tener que reconocer y para eso acumulan efectivo y no desean prestar. La crisis mundial ha colocado al dólar americano a la defensiva. Posiblemente deje de ser la primera moneda de reserva mundial próximamente. Este momento histórico ofrece la oportunidad para que la plata renazca como la moneda de América Latina, un movimiento encabezado por México al monetizar su plata. Yo tuve la oportunidad y el grande gusto de estar en esa reunión, de estar esa noche allí, cuando don Hugo Salinas Price presentaba de manera tan clara lo que estaba sucediendo en el mundo y lo que se vendría ya como una situación emergente e inminente hacia México. Me sorprendió conocer eso que no sabía y entonces lo busqué a este hombre visionario y le pedí: don Hugo, por favor, venga a este programa, El Pulso de la Fe, y explíquenos lo que está sucediendo. Así que lo recibo con afecto. Don Hugo Salinas Price, muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por invitarme a tu programa. Gracias. Yo creo que es usted uno de los pocos hombres que está viendo las cosas objetivamente y está diciendo qué sucede, porque hay muchos que nada más se lamentan, otros que dicen, no pasa nada. Bueno, fuera. ¿Qué es este castillo de naipes, como usted bien lo define, ¿no? Que se ha derrumbado el castillo de naipes. ¿Qué es esto? Pues mira, realmente es muy sencillo. La emisión de dinero es realmente una función esencial del Estado, no de un sistema bancario. Y el mundo a partir de la Revolución Francesa, más o menos por esas épocas, que derrocaron a los reyes, el poder pasó no al Estado, sino lo asumieron los banqueros, porque son los que tienen en sus manos las finanzas, y entonces ellos emitieron, desde esas fechas viene el mal de que no es el Estado el que emite la moneda, sino es el sistema bancario. Y de ahí viene también el sistema bancario, se sacudió todo límite. El sistema bancario, en todo el mundo, los sistemas bancarios hasta 1971 tenían que cuidar las reservas de oro, porque si se excedían en la emisión de dinero de circulante, el oro tendía a salir del país. Entonces se tenían que refrenar los países en su emisión. Pero en 1971… ¿Con Nixon? Con Nixon cesa toda conexión del dinero del mundo con ninguna ancla. Está libre para crecer y también para caerse, porque no está respaldado con nada. Empieza entonces a estar respaldado no con oro, con dólar. El dólar a su vez no tiene ningún respaldo. O sea, se cambió al patrón dólar. El patrón dólar, y el dólar que es un número, igual que el peso. Un papel. Un papel, sí, cuando mucho. Si quiere, el papel sirve para algo. Y entonces, en 2008, cuando en septiembre nos dijeron, viene una crisis económica, la banca está quebrada, quebró Lehman Brothers, ¿no? Sí, se está desmoronando todo esto. Lo que pasó es que mientras alguien está dispuesto cuando en Estados Unidos dejó el consumidor de poder comprar más, porque ya no podía endeudarse más. Entonces vino
el comienzo de una retracción y en cuanto comienza la retracción, comienza el colapso, porque todas las deudas empiezan entonces a vencerse, ya no hay renovaciones y todo empieza a caerse como un castillo de naipes. No está fundamentado, no hay en ninguna parte algo sólido. Ahorita está en duda todo pasivo está en duda. A partir de este razonamiento, hoy, don Hugo, o bueno, al año pasado, si quiere, realmente, ¿cuánto valía un dólar? Bueno, pues el dólar no valía nada, porque no es nada. Es un medio de cambio que se está usando en el mundo, pero valor no tiene. ¿Qué es un dólar? Se le preguntó al presidente, al gobernador de la Reserva Federal, le preguntaron, bueno, defina usted un dólar. Y le dijo, no lo puedo definir, no se puede definir el dinero. ¿Cómo puede ser algo que no se puede definir? ¿Cómo puede ser la base de una economía? Es un número nada más. ¿Es una referencia de trueque? Sí, es un medio de cambio, pero realmente de pago no puede ser. No quiero confundir demasiado a nuestro auditorio, porque mucha gente dice, si ya me entregaron dólares, ya me pagaron. Vendí algo y me pagaron dólares. No te pagaron, te dieron unos dólares y tú no has cobrado hasta que los cambias por otra cosa, porque los dólares, ¿de qué te sirven? Son papeles, son dígitos. Es un tema que confunde tan fácilmente a la gente, que por eso es que estos sinvergüenzas que están en la Reserva Federal Americana y que representan una especie de conjura nacional de los banqueros altos de la alta banca, junto con la Reserva Federal, pues confunden con tanta facilidad al público. No nos hagamos bolas. El dinero necesita ser algo que vale. No puede ser nada más un número. Porque si te entrego números, no te he pagado. Una transferencia por computadora de dígitos. Pero, bueno, y no eso es lo mismo. Pago, pues estamos viviendo una ilusión. Pero ¿qué le parece que en vez de darme unos dígitos, usted me da algo así? Ahora, te quiero mencionar. Aquí tenemos la onza Libertad. Preciosa. No, pues además está chulísima. Mira, quiero mencionarte dos casos importantes como ejemplos de estabilidad monetaria. Y en este programa viene muy al caso. El imperio que tuvo la mayor estabilidad monetaria en la historia fue el imperio bizantino. Aquí usted nos trajo unas... Aquí tengo una ilustración de una de sus monedas. Esta moneda es el solidus bizantino. Y durante 900 años se acuñó esta moneda sin variación. ¿Y por qué hubo esa estabilidad? Porque el imperio bizantino era un imperio cristiano ortodoxo y no se permitía, bajo las leyes del imperio, que ninguna persona que no fuese cristiano pudiera estar en la educación, en el ejército o en la corte. Y por eso tuvieron 900 años de absoluta estabilidad monetaria. 900 años esa misma moneda. Esa misma moneda. Bueno, no exactamente claro, sino claro. Con sus variaciones. Los emperadores tenían símbolos religiosos porque el emperador de Bizancio tenía una función espiritual. No era separación, digamos, el gobierno secular y el gobierno religioso. El emperador de Bizancio, de Constantinopla, era además el jefe de la iglesia. ¿Sí? 900 años duraron. ¿Sí? Voy a hacer una pausa, don Hugo. Regresamos con más de esto. Desde el pulso de la fe, como usted se da cuenta, bueno, una moneda que dura 900 años, con una fundamentación cristiana, nos dice mucho ya en este programa. Voy a hacer una pausa, regreso para conocer qué otra moneda ha sido muy sólida y muy estable y no ha cambiado en siglos.
También regreso para presentarle a usted con gráficas que don Hugo Salinas Price nos ha traído hoy. ¿Cuáles son las consecuencias que ya se están viviendo en México? ¿Por qué el dólar hoy ha subido con respecto al peso? ¿Por qué hoy un dólar casi cuesta ya 15 pesos? ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? Vuelvo con esto después de una pausa y también, por supuesto, con la crisis moral, con la crisis de valores, que es como gasolina al fuego. Esta situación de recesión, sobre todo, alcanzó su límite máximo al momento en que dejaron tronar una casa de bolsa importante, que es la casa de bolsa Lehman Brothers, un banco de inversión, como se llama en Estados Unidos, el pasado 15 de septiembre, lo cual propició pánico en los mercados financieros, propició también un congelamiento del mercado de crédito a nivel mundial. Hoy México es una nación más pobre, más desigual, menos competitiva e incapaz de atender lo que angustiosamente los mexicanos están pidiendo, que es empleo y que es seguridad. Continuamos en más del Pulso de la Fe. Estamos hablando sobre la crisis económica. Estoy platicando con don Hugo Salinas Price, presidente de la Asociación Cívica Mexicana Pro Plata. Voy a continuar platicando con él, pero antes le presento esta nota que nos envía el Centro Televisivo Vaticano y nos habla sobre una reunión a la que convocó la Santa Sede en octubre del año pasado, en noviembre de 2008, previo a la conferencia de las Naciones Unidas en Doha, Qatar, para la financiación del desarrollo. Previo a eso, la Santa Sede convocó a una reunión para analizar esa crisis económica. Es decir, ya en noviembre de 2008, la Santa Sede se subía a esta problemática y ellos se reunían allí para analizar este asunto. En esta nota usted verá al presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, el cardenal Renato Rafael Martino, explicando la situación de esta crisis. Mire. En vísperas de la conferencia de las Naciones Unidas en Doha, Qatar, sobre la financiación del desarrollo, el Pontificio Consejo de la Justicia y de la Paz ha promovido hace unos días en el Vaticano una jornada de estudio para comprender las causas de la actual crisis económica internacional y valorar posibles innovaciones fiscales para aumentar los recursos financieros que se dedican al desarrollo de los países pobres. Está con nosotros el cardenal Renato Rafael Martino, presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz. Esto es un efecto de la libertad desenfrenada que tenía el mercado, alimentada por el ansia y la única preocupación del capital de obtener beneficio, de ganar más, sin reglas ni controles. Al contrario, hay que controlar el mercado y lo vemos ahora que se intenta poner parches con procedimientos legislativos nacionales. Pero esto había que haberlo hecho antes y quizá no habríamos llegado a este punto. La Conferencia Internacional de Doha, capital de Qatar, la promovió la ONU hace un año para tratar sobre los temas de las ayudas a los países pobres mediante las inversiones exteriores y la convocación de la deuda, quitando obstáculos y trabas, pero la actual crisis económica podría ralentizar la financiación del desarrollo. De nuevo, el cardenal Renato Rafael Martino. Naturalmente deseo que todos los países se interesen y que no se trate de una Bretton Woods número 2, donde en 1944 se reunieron unos pocos países ricos dando órdenes a todo el resto del mundo. Tendrían que estar interesados todos los que sufren las consecuencias de esta crisis. En el compendio de la doctrina social de la Iglesia hay un buen capítulo dedicado a la economía. Son 6 párrafos en los que se dice que siendo la economía una actividad humana, no puede separarse de la ética y de la moral. Y por eso toda acción de economía debe fundamentarse, como también toda acción humana, en la ley moral. Una crisis que para el cardenal Martino acabarán pagando los más débiles. Como siempre, y es esto lo que nos preocupa. Ya ve usted, el Vaticano subido a este tema, la Iglesia se ocupa de estos temas, don Hugo, porque no es nada más un tema de banqueros y de dinero. El afectado es el ser humano. Tiene hondas repercusiones en la sociedad, en el espíritu humano, en las costumbres, en la desmoralización. Tiene mucho que ver la moneda. Ya estamos desmoralizados. Hondamente. Pero México todavía tiene grandes recursos, gracias a Dios.
Antes de la pausa, usted me decía que hay otra moneda que se ha mantenido firme durante siglos. ¿Cómo no? Una Casi sorpresa, 4 ¿no? siglos, estamos en segundo lugar. ¿Cuál es? Es la moneda de 8 reales que se acuñó en México a partir de 1535. En segundo lugar, moneda mexicana. Segundo lugar en estabilidad monetaria mundial, el peso mexicano, que antes se llamaba la moneda de 8 reales. Y esa moneda de 8 reales se empezó a acuñar en 1535 y cuando nació mi padre en 1907 todavía era dinero, era el dinero de México. Y aquí tenemos este es el ejemplo de la moneda de 8 reales. Aquí está una que dice 8 reales, 1862. Posteriormente ya le empezaron a poner peso, porque daba el mismo peso que la moneda de 8 reales. Ah, por eso. Sí. Y durante casi 4 siglos tuvo esencialmente el mismo peso la moneda. Es increíble el récord. ¿Y por qué fue eso? Porque la iglesia tenía mucho que ver con el gobierno en Nueva España. Claro. Y eso fue, por esa razón, también se excluía del gobierno a los que no fueran católicos. Se excluía de la educación, se excluía del ejército y se excluía de la corte los no católicos. Inclusive un inglés protestante no podía ni siquiera entrar al país. Entonces, no es que yo esté sugiriendo que es necesario regresar a eso, pero fue la razón que tuvimos estabilidad durante 4 siglos. Después viene la revolución y se perdió la estabilidad, pero no se perdió totalmente la tradición de tener moneda de plata. Y ha habido esfuerzos por usar la plata en la moneda, hasta la moneda de los estados es el último ejemplo, aunque ya se emitió con la intención de hacer una pieza de colección, no con la idea de que sirviera como dinero. Y eso es lo que está tratando de hacer la Asociación Cívica Mexicana Pro Plata, de regresar a que tengamos esta moneda, que es la onza de plata, como dinero, que pueda circular al lado del papel. No estamos diciendo que se tiene que eliminar el papel, sino que tenemos que tener la alternativa de poder usar esta moneda como dinero para nuestros ahorros. Pues a mí me platicaba mi abuelita, me decía, tu abuelito me dejaba para el gasto 1 peso de plata. Claro. Dije, ¿y cuánto era eso? Me decía, pues tanto como que servía para alimentar a toda la familia. Ahí 1 está, peso, don Hugo. 1 peso, claro. ¿Esta moneda hoy qué valor tiene en el mercado? 200. Esta es una moneda que, como no es dinero, se compra y se vende. Ajá. Cuando sea dinero ya no va a tener precio de compra y precio de venta, va a tener un valor monetario y eso es su valor. Pero ahorita vale como 225, 230 pesos a la venta. Lo que me platicaba mi abuelita aplica hoy. Si esto estuviera en circulación, ahí está para el gasto, 250 pesos. Permítame enseñarte una gráfica que tengo aquí, Sí. muy interesante, de si se hubiera convertido esta moneda en dinero, tal y como hemos venido abogando desde hace muchos años, si se hubiera aceptado monetizar esta moneda, convertirla en dinero, en 1995 se hubiera podido convertir en dinero con un valor de 40 pesos. Fíjate, 40 pesos en 95. ¿Hace cuántos? Con 14 años. 14 años. Y conforme se movía el precio de la plata, se hubiera ido revaluando la moneda, hubiera ido adquiriendo un valor monetario superior, pero nunca bajando cuando baja el precio de la plata, sino un valor estable. Ajá. Es decir, la plata baja, pero la moneda, porque está en circulación, se mantiene. Se mantiene su cotización, la cotización que le da el Banco de México no baja y sigue con un valor estable. Y luego, cuando hay alzas en la plata, en vez de tener que fundirse la moneda para emitir nueva serie, nada más se le da un valor mayor. Ahorita esta moneda tendría un valor monetario
de 270 pesos. Imagínate, bueno, ya estamos hablando ya de con esta moneda, pues, alimento de un día, Claro, ahí está, eso no ha variado pues no está, ahí Ahí sigue está. igual, para una familia. definitivamente. Yo creo que hoy una ama de casa que diga, a mí me dan 250 pesos para hoy y les da muy bien, Pues claro, pechuga de pollo para todos. pues sí, así es que ahí ves el ahorro, la importancia de la estabilidad monetaria. Si no hay estabilidad monetaria, todo el mundo se desmoraliza. Todo el mundo anda, corre, corre como hormigas, ahí a ver cómo hacemos para salir. Necesitamos tener algo que nos dé tranquilidad, que nos dé seguridad, que sepamos que mañana ya está previsto y cubiertas las necesidades de mañana, tranquilos. Cuando tengamos un país donde todas las familias mexicanas están tranquilas, tenemos un país fortísimo. Claro. ¿Y sabes qué? Y una moral alta. Se nos está hablando, se nos está difamando desde Estados Unidos de que México es un estado fallido. O sea, que los mexicanos ya no dan una. México es un fracaso, es lo que nos están diciendo y lo reproducen nuestros medios aquí en México, reproducen lo que dicen Estados Unidos. Nos están desmoralizando terriblemente. Nada de eso. Si vamos a monetizar esta onza y va a suceder. Y cuando suceda le vamos a enseñar al mundo quién es el Estado fallido, no México. Los demás que no tienen moneda de plata, esos son los que han fracasado. Aquí vamos a mostrar lo que vale México con la moneda de plata. Si eso sucede, don Hugo, con una de estas y con $1 de papel a un lado, les digo, tengan su Llévenselo, dólar. tenga su dólar, claro. Oiga, también lo veo así, mire, si hace 14 años yo hubiera adquirido monedas de plata, hubiera pagado por cada una de ellas 40 pesos. 40 Y pesos. hoy, cada una de ellas 270. Si hubiera usted comprado 1,000 por 40,000 pesos, tendría usted 270,000 pesos hoy. cosa que hace 14 años no me hubiera dado $1. Claro que no, pues claro, ¿qué inversión le hubiera dado eso? No, nada. Ahora todos los que invirtieron en acciones, las acciones hoy valen la mitad de lo que valían en octubre de 2007. La gente, todos los americanos y dueños de acciones en compañías americanas han tomado una pérdida de 50%. Es una pérdida colosal en sus inversiones en acciones. Wow. Bueno, esto también nos ha llevado a una desmoralización. Además, se ha sumado una postura ante la vida, don Hugo, de pocos valores ya, ¿no? De pensar que todo lo que uno se puede encontrar nos pertenece. Hemos preparado una nota breve que habla sobre esta situación. Es la crisis moral y la crisis de valores. Vamos a verla ¿Cómo no? y volvemos a platicar con él. En el mundo entero contemplamos que la crisis no es solo económica y política, sino sobre todo moral y religiosa. No hay país donde no se registre una alarmante descomposición moral, así como un desbordamiento de la violencia, la injusticia y la impunidad. Los secuestros van en aumento, las ejecuciones y la tortura, la mutilación de las libertades y las opresiones de todo tipo. Por otro lado, es alarmante el número de personas que consumen algún tipo de droga y la edad en que se comienza a consumir tiende a bajar. Los escándalos sexuales, las redes de pederastia, la pornografía y los crímenes que se cometen post desviaciones personales o delincuencia organizada ocupan las páginas de todos los periódicos. En lo religioso existe un abandono de la fe y de la razón, y una búsqueda de experiencias esotéricas, de adivinación, de horóscopos, cartas, caracoles, terapias alternativas, brujería y superstición que llevan a las personas a una dependencia de técnicas y de ideología de la nueva era. Incluso dentro de la Iglesia Católica observamos un abandono de la sana doctrina y una contestación que quiere adaptar la Iglesia al mundo, lo que amenaza convertirse en una apostasía generalizada. Bueno, esto es innegable, ¿no? Lo que se ha vivido en México, el secuestro, los descabezados, noticias de todos los días de primera plana. ¿Cómo se relaciona esto, don Hugo, con la crisis económica?
yo creo que hay una relación entre las dos cosas que se afectan mutuamente. Yo creo que una sociedad que está en decadencia produce dinero malo, dinero chatarra, pero también el dinero chatarra desmoraliza a la sociedad. Así es que es una pudrición mutua. Pero si le ofrecemos a la sociedad una moneda buena, estamos ayudándole a fortalecerse, a irse por un camino de sensatez, de perdurabilidad, de mayor moralidad, porque la moneda real incentiva esos valores. La moneda de chatarra destruye los valores. Todos hemos escuchado esta expresión, lavado de dinero. ¿Es terrible? Bueno, le voy a decir que lavado de dinero quiere decir que la gente quiere tener sus negocios en forma privada. Y los que mandan en el mundo no quieren que los individuos hagan nada de lo cual no saben ellos, porque el conocimiento es poder. Entonces, por eso hay el ataque al lavado del dinero. Por eso el afán de poder. Si tú puedes esconder algo, quién sabe que me estés escondiendo. Ajá. Pero el ser humano tiene derecho a su privacidad. Así es que a mí me parece que la condena del lavado de dinero, pues no es enteramente no lo apoyo enteramente. Se ha satanizado. Sí, efectivamente. Voy a hacer otra pausa, breve. Bueno. Volvemos pronto. Ándele. Para ver una vez más, de manera más profunda, en dónde estamos parados, cuál es la situación que se vive hoy, qué es lo que puede venir y, claro, las propuestas, lo que puede resolver esto en México y en el mundo. En mucho esta crisis se debe a esa globalización, pero ante un problema importado, sobre todo habría que poner en la mesa, ¿no?, la discusión, el hecho de que todavía seguimos viviendo en el patrón dólar, es decir, todas las monedas cotizan contra una moneda que es el eje de las monedas en el mundo, que es el dólar, y pues entonces es lo que realmente... Lo que creo que viene es, a nivel global, una refocalización de los intereses nacionales. Los gobiernos nacionales tendrán que atender de mejor manera sus problemas políticos locales, vernáculos, para responder con más eficacia a los requerimientos de quienes votan por sus gobiernos. El 1 de enero se celebró la Jornada Mundial de la Paz 2009, con el tema que indicaba Benedicto XVI en su mensaje, combatir la pobreza, construir la paz, una reflexión que retoma y desarrolla el mensaje de Juan Pablo II para la Jornada Mundial de la Paz de 1993, que exponía la relación directa entre pobreza y paz en el mundo. Hablamos de ello con el cardenal Renato Raffaele Martino, presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz. De las reacciones que he leído, he visto que el mensaje ha sido apreciado porque hace un análisis actualísimo de la situación del mundo, de la pobreza en muchos países, pobreza agravada por esta crisis económica, porque el eco de este terremoto nacido en los países ricos y en Estados Unidos se siente también en los países pobres, porque hay menos ayudas y menos atención a sus necesidades. Benedicto XVI analiza las causas de la actual crisis financiera. En el mensaje denuncia la mentalidad que preside en los intercambios financieros y reclama la exigencia de un fuerte enraizamiento ético de la actividad financiera en la perspectiva del bien común. El compendio de la doctrina social de la Iglesia nos dice que la falta de control del mercado y el ansia de ganar del beneficio no es moral, ético, porque no se tienen en cuenta las exigencias reales. Cuando la ley que se impone es la de tener el mayor beneficio posible, entonces se olvidan las otras cosas. Sin embargo, el mercado, según la doctrina social, tiene que estar controlado por muchos factores, comenzando por las estructuras políticas de gobierno y por sus mismos agentes, los financieros, los industriales, que deben saber controlar y tener presente que el capital, la empresa, no debe servir solo para enriquecerse,
Es evidente que en el mercado ha de haber un beneficio, si no, nadie invierte nada. Pero también tiene que tener en cuenta a los que producen la riqueza, los trabajadores y todos los restantes elementos que componen el mercado. O sea, tiene que haber un valor social. Uno de los temas que afronta es el que indica que el desarrollo demográfico es la causa de la pobreza. Benedicto XVI denuncia esta posición que propicia el exterminio de millones de niños no nacidos, precisamente en nombre de la lucha contra la pobreza. Una vez más, el cardenal Renato Raffaele Martino. Vemos que muchos países emergentes que tienen ya una buena posición económica son países que tienen muchos nacimientos. Luego los niños son una riqueza. Consideremos Europa. En España hay una tasa de 1.2 niños por mujer fértil, pero para mantener el crecimiento cero haría falta que cada mujer tuviese 2.2 niños. En Italia, por ejemplo, hay 57 millones de habitantes. Si la tendencia continúa así, dentro de 15 años habrá en vez de 57 millones, 53 millones de personas. Italia estará llena de abuelos sin nietos. Sigo platicando con don Hugo Salinas Price, presidente de la Asociación Cívica Mexicana Pro Plata, pues un hombre visionario, como usted ve, conoce bien la situación, puede hablar de lo que está sucediendo, y por eso le pregunto, don Hugo, ¿en dónde estamos parados hoy? Los números que nos dicen. Bueno, mira, lo que pasó en los últimos 30 años, desde 71 para acá, 38 años, ya casi 40 años, es que en el mundo aumentaron las deudas. Desde que el dinero está libre de anclaje, se soltó ya, está a la deriva el dinero mundial, pues entonces todo el mundo tomó deuda. Fue creciendo. Y esta gráfica, aunque no ilustra precisamente el dinero, Ajá, es ilustrativa de lo que pasó. Estas son las reservas de bancos centrales en el mundo. Reservas como el Banco de México, Banco de China, Banco de Chile, Banco de Rusia, etc. Estas son las reservas. Como se ve, a partir de 71 viene una explosión. Antes de eso no había un crecimiento. Era una cosa muy pequeña el crecimiento. A partir de 71 hay una explosión y todo el mundo endeudándose. Entonces, las reservas en los bancos centrales crecieron como resultado del crecimiento de deuda en el mundo. Todo el mundo a deber, tarjetas de crédito, compra de coches, construcción de edificios, todo fue una orgía de pedir prestado. ajá. Y los bancos estuvieron de acuerdo en conceder préstamos. Ahora, ¿qué ha pasado? Ya viene el momento de pago, ya hizo crisis, ya no se pudo crecer más. Vean cómo estalló esto. Yo en junio de 2003 escribí y dije que cuando esto deje de crecer, va a venir una implosión y nuestro mundo va a quedar en ruinas. Eso lo dije así con esas palabras, hace 6 años. Y ahora aquí está lo que está sucediendo. Ya dejaron de crecer las reservas y ya están bajando. Esto es sintomático de lo que está pasando en el mundo. O sea, estamos sufriendo un colapso de deuda porque no es pagable. Esto es el colapso del castillo de naipes, Exactamente. del que usted hablaba en diciembre del año pasado. El castillo de naipes le fuimos agregando más y más barajitas al castillo de naipes hasta que llegó un momento que ya no aguantó y ahora se viene para abajo. Entonces, la gráfica que usted nos presentaba, sube el precio del oro, es insostenible ya y empieza a caer. No es el oro, no es el precio del oro. Las reservas de papel. Las reservas de papel, son reservas de papel, denominadas en dólares. Llegaron a 7 millones de dólares. Y a partir de agosto del año pasado sucedió esto. Ahora, muy poca gente ha notado esto. Yo he seguido esta gráfica desde hace 10 o más años. Entonces, he venido viendo cómo venía creciendo. Y dije, bueno, el día que esto deje de crecer, Ajá. se acabó. Y por supuesto esto no se queda aquí. Y esto va a seguir para abajo. Bueno, entonces, don Hugo, explíquenos por favor este fenómeno que aquí está. ¿Por qué entonces el dólar
¿Por qué está subiendo? Claro, va, porque ya casi, lo que un euro, ahora un dólar. ¿Por qué? Para pagar la deuda hay que conseguir dólares. ¿Me entiendes? Claro, porque sigue siendo el Para dólar. pagar la deuda anterior hay que conseguir dólares. Entonces, ahora ya no se quiere gastar, ahora se quiere pagar. Entonces está buscando la gente comprar dólares para pagar sus deudas. Y a pesar de que los gringos están creando cantidades enormes de dólares, no llegan, están estancadas en los bancos, porque los bancos están tronados, no quieren prestar. Además, ¿a quién le prestan si todo el mundo está tronado, nadie está comprando? Y además todos quieren dólares para pagar su deuda. Todos quieren dólares para pagar la deuda. Entonces, nos están sacando a nosotros, nos ven más débiles, porque México pues es un país relativamente no tan fuerte, ¿verdad? Y entonces nos están sacando las inversiones aquí para pagar deudas. Y entonces al comprarse dólares se tienen que vender pesos y los pesos van valiendo menos si estamos vendiendo. Hoy estamos a 15.20. Es un valor ficticio. Bueno, ¿cómo Pues sí, no digo, diría yo por qué ficticio? Porque no es real. Vamos, este dólar que está subiendo se va a revertir y tiene que caer su valor. Más adelante se va a caer el dólar, indudablemente, Y eso porque va a ser espantoso. están creando una cantidad inmensa de dólares. Tarde que temprano va a caerse, ¿sí? En agosto de 2008, Pero pues no hay estabilidad porque no estamos hablando de algo real, estamos hablando de números, ¿ves? voy a comparar la gráfica con algo real, don Hugo, ¿qué le parece? Ahí está. El dólar. De casi 10 a casi 15. El peso va bajando, pero la plata va subiendo. ¿Qué más argumentos se necesita? ¿Ya ve usted por qué lo invité? Bueno, como dice mi mamá, el remedio, el frasquito, el trapito. El remedio. No me atrevo a decir que puedo ofrecer un remedio para un mal tan grande, pero sí puedo ofrecer un paliativo, un bálsamo para el dolor, una aspirina, algo que nos ayude a pasar esta crisis, y eso es la plata. La plata como una alternativa para el ahorro que se pueda hacer y que se monetice. Eso es una muy buena medida para México, para que dejen de decir que somos un Estado fracasado. A ver, don Hugo, para mi público, acá dígame esto, no entiendo que la solución sería ir a adquirir monedas de plata, no, la solución es que la moneda de plata se convierta en dinero. En dinero de circulación. De circulación. Esa es la solución. Esa es la solución, que usted pueda con sus monedas, si tiene un accidente, Dios no lo quiera, y tiene que pagar una cuenta en el hospital, no tiene usted que tomar sus monedas, irlas a cambiar por pesos para poder pagar la cuenta del hospital. Directamente con su moneda puede pagar cualquier emergencia. Y la gente no la va a usar más que para emergencias. Claro. Porque esta moneda es para ahorrarse, pero en emergencias se puede usar directamente como dinero. Le tengo una pregunta más. Sí. En base a todos los años que lleva usted de observar esto, ¿qué va a suceder? ¿Vamos a salir adelante de esta crisis, me refiero al mundo, o vamos a ir a dar a una gran depresión? Yo creo que ya estamos en una gran depresión. Ya estamos. Es que las causas tienen efectos. Si se hace algo mal durante 40 años, como le mostré, de excederse en deudas, es el exceso de deudas mundial. Ahora, no se puede impunemente hacer eso. Ahora se va a pagar la borrachera. Esta es la cruda de la borrachera. Estamos en la cruda de la borrachera, exactamente. ¿Cuánto tiempo va a durar esta cruda? Probablemente más de lo necesario, porque los piojitos o piojotes que habitan el mundo de las altas finanzas en Estados Unidos quieren salvarse ellos y no el país. Entonces se va a prolongar la crisis porque las grandes instituciones financieras americanas están absolutamente tronadas,
pero no se van a declarar en quiebra y liquidarse como debería suceder, sino que las van a mantener vivas y eso va a prolongar la depresión. No es necesario que durara tanto, pero se va a prolongar para que no se altere el esquema de control que actualmente existe. A lo que usted acaba de decir, yo le llamo vampirismo. Absolutamente. Vivir de la sangre o de la vida del otro. Así es. Estos banqueros internacionales están viviendo de nosotros y nos están desangrando. Y no van a remediar el asunto para liquidarse ellos. Claro, ¿no? Que se amuele todo el mundo, pero primero salimos adelante nosotros y nos quedamos en nuestras posiciones de poder. ¿Sí? Mire, Thomas Jefferson dijo, los bancos en un país son más peligrosos que un ejército permanente armado. El día que los banqueros en Estados Unidos emitan la moneda del país, la gente se va a encontrar sin hogar, porque los van a dejar enteramente empobrecidos. Y mire cómo Eso lo dijo Jefferson. Y mire cómo está yo con una crisis hipotecaria, ¿no? Bueno, fue el detonante. Sí. ¿No? Hay gente que ya está viviendo en sus automóviles. Ya se cumplió lo que dijo Thomas Jefferson. Ahí está. Se van a quedar sin casas. Ahí está. Finalmente, don Hugo, toda crisis sirve para no quedarse allí. Toda crisis es una oportunidad, un cambio de giro. ¿Qué esperanza le ve usted a esto? Buena. ¿Qué utilidad podemos sacar? Buena. Yo siento que el Congreso está tomando nota de esta crisis y de la propuesta de La Plata y que les está muy seriamente considerando y tengo grandes esperanzas de que se realice. Sí, señor. Un día glorioso para México será. Guau. Bueno. ¿Vuelve a venir aquí con su servidor? Muchas ¿Sí? gracias, don Roberto. Vamos a revisar este avance, a ver más adelante qué sucede. Pues la próxima vez para celebrar. ¿Qué le parece? Gracias, don Hugo. Gracias a usted. Gracias. Desde el Pulso de la Fe tenemos una propuesta más para usted. Es la esperanza. Dios no nos va a abandonar. Vea usted esta nota. En medio de esta crisis, claro, no podemos perder la esperanza. No nos desmoralicemos. Lo último que se puede perder es la esperanza, porque si caemos en una depresión y en un sinsentido, esto nos hunde más, ¿eh? Mire. Como hemos visto, pareciera que todos los ámbitos de la vida humana están sufriendo una crisis y un empeoramiento paulatino. No hay dimensión de la existencia personal y social que no esté sufriendo un embate del mal. Da la impresión que la civilización misma se derrumba, da la sensación que Satanás y el mal están ganando la partida. Y aquí entra la tentación de la desesperanza, de la desconfianza y el temor. Sin embargo, es cuando más fuerte resuenan las palabras de Cristo: en el mundo tendrán tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. En efecto, por un inescrutable designio divino, sabemos que Dios permite el mal por la única razón de que ese mal sacará un bien mayor. Si ahora el mal que presenciamos es grande, es porque el bien será enormemente superior, será el verdadero triunfo de Jesucristo. Por ello, antes de despedirse de sus discípulos, les confirmó en la fe y en la esperanza, y les aseguró que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Si ese es el final que nos depara la misericordia y el poder de Dios, entonces tenemos que seguir el consejo de San Lucas. Cuando estas cosas comiencen a suceder, alégrense, levanten la cabeza, pues se acerca su liberación. Ya ve usted, desde el Pulso de la Fe, claro, quien tiene fe, tiene esperanza. El miércoles de esta semana, miércoles de ceniza, no hubo audiencia general, pues el Papa, como es tradición, se trasladó a la iglesia de San Sebastián en la colina del Aventino, en Roma. Ahí él presidió esta celebración y él mismo impuso la ceniza en este rito de la ceniza. Si corpus extra contemni Al término, el Papa impartió la bendición apostólica. Sit nomen Domini benedictum.
hoc nunc et usque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Y con esto llegamos por ahora al final de El Pulso de la Fe. Aquí en nuestra casa de trabajo, en Proyecto 40, estamos con una campaña de las causas ciudadanas y le propongo a usted reflexionar en una causa ciudadana importante que es la sociedad. A partir del tema que le hemos presentado hoy en este programa, la crisis económica, no nos individualicemos, no nos convirtamos en ciudadanos egoístas, no olvidemos que hay una causa común, es la sociedad. Y no olvidemos que cada uno de nosotros en su conjunto formamos parte de este conjunto que es la sociedad humana y la sociedad mexicana. Piense en eso, trabajemos por nosotros, pero trabajemos también por todos. A nombre de mis compañeros, el staff de Proyecto 40 y la producción de este programa, le deseamos feliz semana. Gracias.